esta ocasión les vamos a compartir el tema los 9 coros angélicos y las santas jerarquías con las cuales están constituidos. Pero antes bien los quiero invitar a que entremos en tónica de oración, dispongamos nuestros corazones para que la gracia de Dios transforme, sane, limpie y libere lo que hay dentro de nosotros. Que por medio de nuestro príncipe, San Miguel Arcángel, podamos ser cada vez más fieles a Dios, a la verdad, al Evangelio. Entonces pongámonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Allí en el lugar donde te encuentres, no sé, en tu casa, en la oficina, en tu habitación, donde estés, te quiero pedir a que llegue en tu interior la luz y la gracia del Espíritu Santo. Pero Él no viene si tú antes no lo invitas. Entonces te quiero pedir a que invites al divino Paráclito, al divino Consolador, al abogado, a la fuerza de Dios, lo invites a tu corazón, a tu mente, a tus potencias y a tus sentidos. Pide que esa fuerza y ese poder de Dios te regalen un espacio de oración. Consejo número 1, no pongas el audio y hagas otras actividades. Concéntrate, medita. Consejo número 2, aquieta tu espíritu y permite que la gracia de Dios pueda penetrar en tu corazón. Yo te invito a que tengas docilidad de espíritu. Trata de vaciar totalmente lo que hay en ti. Si tienes muchas preocupaciones, responsabilidades, obligaciones por hacer, dale stop a este video, trata de concluir lo que tienes pendiente y vuelve a reiniciar desde el principio para que el Señor pueda depositar en ti gracia y bendición y el enemigo no te robe la gracia que el mismo Dios quiere enviarte hoy a través de San Miguel Arcángel. Di con un corazón sincero, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo de Dios, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Sí, Espíritu Santo de Dios, ven hoy a abrir nuestro entendimiento. Ven a cortar toda atadura, toda tristeza, todo miedo, toda angustia, toda soledad, todo complejo, toda culpa, toda herida emocional, sentimental, material, física o económica que te está atormentando en esta noche. Pide al Espíritu Santo que te tome y te transforme o en este día, en el momento, en el lugar donde tú te encuentres. Pídele al Señor que pase liberándote de toda opresión del mal, de toda influencia, del enemigo que no te permite contemplar ni deleitarte en la gracia. Pídele pues al buen Dios que sea Él dirigiendo tu alma, tu corazón, tus potencias y tus sentidos, para que tu corazón hoy sea terreno fértil, que no sea un terreno pedregoso, lleno de confusiones o de dudas, sino todo lo contrario, ese terreno fértil que estamos pidiendo para que esa semilla que el Señor va a poner hoy en tu vida germine de fruto en abundancia, fruto próspero para mayor salvación tuya y de tu familia. Bueno, comencemos pues, que el Espíritu Santo ya haya habitado en medio de nosotros, que esa gracia que Él quiere derramar en medio de tu vida y mi vida se multiplique para común salvación del hombre, los hijos predilectos del Padre. Muy bien, esta charla se llama Jerarquía Angélica y los 9 coros celestiales. Vamos primero a entender qué es una jerarquía. Cuando hablamos de jerarquía, hablamos de estatus, de posiciones, de lugares de importancia, de poder o de autoridad. Podemos verlo en las Fuerzas Armadas, está teniente, subteniente, coronel, capitán. ¿Sí? Hay varias jerarquías, varios lugares y cada uno de ellos, entre más jerarquía, más obligaciones y responsabilidades tiene en su importancia del cargo que maneja. En nuestra iglesia también hay jerarquías por orden, está el Papa, obispos, arzobispos, ¿sí? Y de ahí vienen los sacerdotes, terminamos siendo nosotros laicos, miembros de la iglesia. Y en el cielo también hay unas jerarquías angélicas, en las cuales Dios las distribuyó en 3 jerarquías, cada una de ellas viene en 3 coros angélicos.
Vamos a comenzar con la primera jerarquía, entendiendo ya el tema de la jerarquía. La primera jerarquía es la que está constantemente en alabanza, en adoración, y glorifican a Dios en cada momento, milésima de segundo. Están allí delante de Dios, amándolo, adorándolo, sirviéndolo. Son las jerarquías que encuentran total plenitud delante de Dios, sin decir que las otras jerarquías inferiores no lo hagan, sino que esas jerarquías fueron creadas para amar y glorificar a Dios todo el tiempo. Y entre ellas están los serafines, los querubines y los tronos. ¿Sí? De esta primera jerarquía fue donde salió Luzbel, que era luz bella, pero por la prostitución que había en su corazón, la soberbia y la vanagloria, al sentirse tan bello, fue donde se desvió del camino. Porque entendámoslo bien, Dios nos ha creado por amor, en amor eterno nos creó, pero siempre que nos ha creado, nos ha dado una libertad. Es el libre albedrío que nos permite tener, que es la misma condición que tienen los ángeles y los hombres en esa libertad que Dios les permite tener. Esta hace parte de la primera jerarquía. La segunda jerarquía están los ángeles que gobiernan el espacio, las estrellas y todo el universo. Esos ángeles son encargados de ejecutar los portentosos milagros que Dios permite a lo largo de la historia. ¿Sí? Y de ahí sale, tristemente, mal obrado y mal dirigido lo que es la astrología, que la utilizan para leer y pronosticar las cosas del futuro, pero es mal obrado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de angelología, que no es buen término. Nosotros los católicos cristianos amamos a los ángeles, los veneramos, pero en ningún momento los adoramos. No olvidemos que ellos simplemente son un instrumento de sanación, de liberación para el hombre que es atormentado por un ángel poderoso que fue ya condenado, que es el demonio. Pero entonces en esta segunda jerarquía están estos ángeles que caminan bajo la gracia y el poder de Dios, haciendo siempre su santa y divina voluntad, pero el ejercicio de ellos es gobernar todo lo que es creado por Dios. ¿Sí? Y en esta última jerarquía, que es la tercera jerarquía, están los ángeles que hacen parte de ejecutar la misión de Dios aquí en la tierra, de cuidar, proteger y custodiar a los hombres que están en un constante combate espiritual contra Luzbel o contra Lucifer y sus ángeles rebeldes. No recordémonos que en las primeras charlas les hablábamos de la gran batalla en el cielo, como Lucifer arrastró con su cola el dragón infernal, la tercera parte de ángeles de Dios, y se fueron en contra del Señor. Entonces, en esa jerarquía podríamos decir que es la inferior, que es la más pequeña, pero para mí es una de las más importantes porque es en la que Dios le encomienda el cuidado a esta tercera jerarquía, el cuidado de sus pequeños, de sus amados, de sus predilectos, de los que son hechos a imagen y semejanza de Él. Un ejemplo, tú no le entregarías el cuidado de tu niño recién nacido a cualquier persona, tú le entregarías a una persona responsable, cumplidora, fiel a tus mandatos y a tus deseos para que tu hijo esté muy bien. Eso mismo pasa con Dios. Esta es la jerarquía más inferior, por así decirlo, pero es en la que Dios ha dedicado un mayor esfuerzo porque Él nos ama entrañablemente y no quiere que nos perdamos. Entonces, de esta última jerarquía es de la que nosotros recibimos ayudas constantes para el bien de nuestra salvación y para la plenitud de nuestra vida, que es la vida eterna. No olvidemos que nuestra vida es efímera en esta tierra, pero la vida eterna es la más importante, es por la cual tenemos que luchar, trabajar sin desfallecer. Entonces, en esta tercera jerarquía vemos que nos administran los principados, los ángeles y los arcángeles son los que nos administran y nos custodian. ¿Sí? Teniendo claro que son tres jerarquías y cada jerarquía, qué grupo angélico lo acompaña, ahorita vamos a desglosar cada una de ellas y a entender cuál es la misión que estas jerarquías angélicas tienen, estos grupos angélicos tienen sobre nuestras vidas. Comencemos con el primer coro angélico, santo de Dios, son los serafines. Los serafines es algo sublime,
son los ángeles que arden de amor por Dios. La palabra serafín en griego significa seraf, es seraf y significa brasa que quema, que arde, que abraza el corazón de Dios. Y inclusive en este coro angélico podemos ver en el capítulo 6, del 1 al 7, del profeta Isaías, cómo él era un hombre justo delante de Dios para los hombres. Era un hombre que amaba verdaderamente a Dios. Y Dios le permite ver su trono santo. Cuando él está delante del trono de Dios, se siente totalmente indigno, pecador, impuro. Y estos ángeles que hacen parte de los serafines, le invitan a ser purificados sus labios. Cuando Isaías se encuentra delante del trono de Dios, se siente totalmente indigno y dice: yo soy un hombre de corazón y de labios impuros, que no puedo ni tengo forma de alabar a Dios como debe ser amado y adorado. Imaginen la grandeza de Dios, el esplendor y la belleza. Entonces un serafín, uno de ellos, se acerca a este gran profeta y toma un carbón encendido que está junto al propiciatorio, junto al altar de Dios, y se lo pone en los labios para quemar toda impureza que haya en él y en su corazón, para que cada cántico de alabanza que salga de ese profeta Isaías sea perfecto para amar, alabar y glorificar a Dios. La descripción que da Isaías de los santos serafines es que son seres que tienen 6 alas, con 2 alas de ellas cubren su rostro, porque el esplendor de Dios es tal que no lo soportan a ver tanta magnificencia, tanto esplendor. Con el otro sostienen sus cuerpos y con el otro sostienen sus cuerpos, y con los otros 2 alas sostienen cubren sus pies y todo su cuerpo. Porque son los que están directamente delante de Dios, están allí frente a Dios, alabándolo y glorificándolo. Y sus corazones arden constantemente. Uno de los grandes dones que nos dan los santos serafines es el don de la perfecta caridad, porque el amor a Dios los transforma de tal manera que ellos arden de un amor tan extremo que el don más sublime es la caridad, el donarse, el entregarse, el sacrificarse, el arder de amor, tanto como por Dios, por los hombres que somos sus criaturas. ¿Sí? Ahorita vamos a ver el coro angélico de los querubines. De este coro angélico fue el que salió Luzbel, uno de los primeros ángeles creados por Dios, un primogénito en el cual Dios dedicó total esplendor. Como lo veíamos en las lecturas del Antiguo Testamento la semana pasada, veíamos que Dios había dedicado un esplendor en él. Pero miremos de qué manera el demonio se ensoberbeció. También era esplendoroso en su belleza. Pero miren lo que nos dicen San Jerónimo y San Agustín, que son padres y doctores de la iglesia. Nos dicen, ¿cómo los describen? Son plenitud en sabiduría y ciencia, conocedores de toda verdad. Son asistidos plenamente por la sabiduría de Dios. Esa sabiduría y ese esplendor fue el que ensoberbeció al pobre Luzbel, que ya es Lucifer. Y cuando habla uno de esto, la gente dice: ay, Cristian, pero no podemos orar para que él se convierta y vuelva nuevamente a Dios. No, mis hermanos, ya él tomó una decisión. La misma decisión que tú y yo estamos tomando aquí en esta tierra. Estás caminando bajo la doctrina de Dios, bajo la verdad, bajo el evangelio, o estás caminando bajo la oscuridad de Lucifer que él te está ofreciendo en estos momentos en tu vida. O has querido o has intentado cortar de raíz el pecado, pero se te ha hecho difícil por la falta de común unión, de penitencia, de oración, por la falta de conciencia de la verdad y del amor de Dios. Es muy particular que Lucifer, siendo un ángel tan esplendoroso y tan hermoso, se haya dejado corromper por su propia soberbia y vanagloria. No haya querido aceptar la plenitud de ser un santo espíritu delante de Dios, sino que el querer de él fue poder ser igual o mejor que Dios. No olvidemos que los querubines son encargados del cántico, de la alabanza a Dios, y que glorifican a Dios constantemente, ¿sí?
inclusive ese mismo don del que fueron dotados para glorificar a Dios en el cántico, en la alabanza, es uno de los instrumentos más poderosos con el cual Lucifer, que es un querubín ya satánico, arrojado a los infiernos y lleno de cólera por el hombre y contra Dios, es uno de los instrumentos con los cuales el demonio ha atacado en toda la historia de la humanidad del hombre, pero justamente ahora, mis hermanos. Yo me atrevería a decir que un 70, un 80, es más, un 90% de la música de estos tiempos está totalmente permeada y contaminada por el demonio de una manera directa o indirecta. Cristian, ¿cómo así? No sea tan exagerado, como que un 80 o 90%, está loco. Yo les pregunto a mis hermanos justamente aquí en Colombia, no sé si nos están viendo en otros lugares del mundo, pero aquí en Colombia pasa algo muy particular. La gente le tiene miedo a los que tratan de conservar la doctrina y tener un corazón limpio. Tratan de no escuchar reggaetón, que es algo sumamente vulgar, o no escuchar música que es directamente consagrada a Satanás, como el metal, el rock, y toda esa degradación musical que atenta directamente contra el alma nuestra y contra la divinidad de Dios. Y lo vuelve muy popular y se vuelve muy común, valga la redundancia, este género popular que a todos de alguna manera les encanta. A todos digo porque realmente a mí no me agrada esta música por el trasfondo que tiene estas letras, pero se volvió moda aquí en nuestro país, tristemente. Hace un tiempo hablaba yo con mi hermano que él hace eventos, traigo un paréntesis aquí para que entendamos qué está haciendo la música en nuestras vidas. Y él hace eventos y está en una fiesta de unos 15 de una jovencita. Y el papá, un hombre muy conservador y de una familia muy bonita, que ama a Dios verdaderamente, y casi todos los que estaban allí eran personas que amaban a Dios, porque los conozco. Y lo primero que advierte el papá es que por nada del mundo vaya a poner reggaetón, que cuidadito poner reggaetón, que es una cochinada, y de hecho así es, y está muy bien por este papá. Pero ya en medianoche, donde ya la gente estaba animadita, de pronto unas copas de más, el mismo señor va y pide una canción que le pide un familiar, y coloca una canción, no sé si era de Johnny Rivera, o del Charrito Negro, o Jesse Uribe, no sé qué tantos artistas puedan existir en este género. Y cuando ponen esa canción, todo el mundo grita y canta con una emoción y un entusiasmo como si fuera la mejor canción del mundo. Y me comparte mi hermano y el DJ que estaba poniendo la música, que fue muy triste al ver que obviamente el reggaetón es malo y tiene una letra degradable para el hombre y la mujer. El centro de sus letras es el erotismo, la sensualidad, la prostitución, la promiscuidad. Es claro y evidente. Pero estas letras de música popular aparentemente es tan hermosa y tan romántica, pero justamente esta canción hablaba del adulterio y la infidelidad, del sentirse mejor con la amante que con la esposa. No sé cuáles eran las letras de las canciones, pero ese era el resumen. Y nosotros decíamos, Dios mío, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Hay una doble moral o hay un engaño de Satanás tan sutil que los hijos de Dios caemos en sus garras sin darnos cuenta? Para mí, de pronto no hay una doble moral porque conozco a esas personas y sé que son personas que desean profundamente amar a Dios con convicción clara e inclusive se han formado en comunidades católicas para amarle y servirle. Pero el demonio sigue engañando. Vuelvo otra vez al tema de los querubines. Es tal de este don que el demonio recibió de Dios, él lo está malogrando para perder a sus hijos. Es importante que nosotros, mis hermanos, tomemos postura y tratemos de purificar nuestros sentidos, nos velemos constantemente en no caer en esta profanación del cuerpo, del alma y del espíritu. Entendemos pues que los querubines son estos que alaban y glorifican a Dios constantemente, lo aman y le sirven. Ahí estamos todavía en la primera jerarquía. Y aquí con esto que son los tronos, vamos a pasar ya a otro coro angélico que son los tronos. Son los ángeles que se encargan son los portadores de la gloria de Dios, de encomendar las misiones a los ángeles de menor jerarquía para comunicarle al hombre la fidelidad a Dios. Inclusive cuando yo hago como una referencia y trato de meditar sobre los 9 coros angélicos y llego al coro angélico de los tronos, me dimensiono
no sé si ustedes han visto la imagen de la Santísima Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en medio, y que hay una nubecita en la que ellos están sentados, y unos ángeles pequeñitos dentro de la nube como sosteniendo la gloria de Dios. Para mí esos son los tronos, son estos ángeles que sostienen la gloria de Dios, glorifican a Dios totalmente, y su misión es hacer ver la grandeza de Dios por encima de todo. Aquí ya cerramos la primera jerarquía, que aparentemente, y de hecho es la más importante, ¿sí? Digo que aparentemente porque todas cumplen un rol importante y todas son sometidas a la voluntad divina de Dios, ¿sí? Ahorita vamos a pasar a la segunda jerarquía. Esa jerarquía se encarga de todo lo que es la creación, el cosmos, el universo, las estrellas, los astros, las constelaciones, la tierra, los fenómenos naturales que hay dentro de ella, ¿sí? Y primero son las dominaciones. Este coro angélico son los que dominan totalmente todo lo creado. Ejecutan la voluntad de Dios a perfección, distribuyendo a los ángeles inferiores las misiones que cada uno de ellos debe cumplir en el momento que Dios lo indique. ¿Sí? Las dominaciones están siempre atentas a hacer la voluntad de Dios y ordenan todos los coros angélicos. Seguimos con las potestades. Las potestades son las que reprimen constantemente al demonio, lo someten, lo dominan, lo reprenden para que no distorsionen la divina voluntad de Dios creador. En este coro angélico vemos son aquellos que cumplen los grandes portentos y milagros sobrenaturales que hemos visto en la historia de la humanidad. Voy a tocar dos de ellos. El primero de ellos, vamos a hablar del monte Gargano, en el cual pasa un fenómeno sobrenatural que aún la ciencia no se explica. El monte Gargano es uno de los lugares donde se ha aparecido San Miguel Arcángel, y en este lugar pasa algo especial. Es una isla que está muy cerca de la playa, y por un fenómeno natural que no tiene nada que ver con la marea alta. En ciertas épocas del año se tapa totalmente la vía que comunica estos dos lugares, y es allí donde decimos que es una de las puertas del cielo, y es una de las revelaciones que San Miguel ha dado a los místicos, que es una de las puertas que Dios ha abierto para el hombre aquí en la tierra, las puertas del cielo, ¿sí? Y la otra es la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, que esta aparición cumple con unos fenómenos tan sobrenaturales que se ha unido el cosmos y las constelaciones para dar credibilidad a este gran milagro que todavía sigue siendo latente en la humanidad. ¿Sí? Cuando vemos en Nuestra Señora de Guadalupe, en sus vestiduros, en sus mantos, están las constelaciones que justamente ese día estaban en el firmamento. O sea, es un lugar en el cual las santas potestades han influido para que este milagro poderoso sea cada vez más específico en la misión de la Virgen María, al anunciarnos la conversión y la prontitud del reino de Dios para nosotros aquí en la tierra. ¿Sí? Estamos hablando de las potestades. Luego pasamos por las virtudes. Este coro angélico sigue siendo parte de la segunda jerarquía, y la palabra virtud significa fuerza de Dios. Son los que encargados de eliminar todo obstáculo que se opone al cumplimiento del orden divino. ¿Sí? Porque es la fuerza de Dios que se enfrenta ante los enemigos del alma, ante de la antigua serpiente. Y son estos ángeles que van constantemente promoviendo, anunciando la grandeza de Dios. Son los que nos permiten ver la divina providencia en la cotidianidad, en el amor que Dios quiere regalar a sus hijos. Y por medio de la virtud de la pureza, de la fidelidad, de la obediencia, nos llevan constantemente a amarle, a adorarle y servirle. Sí, y en esto quiero pedirles, mis hermanos, a ver, el enemigo, como se los decía hace un instante, tiene ese don maravilloso de la música, de atrapar y de envolver al hombre por la música.
pero son las virtudes las que nos dan la gracia de defendernos de toda acechanza del demonio. Y una de las virtudes que el demonio más ha atacado en la historia de la humanidad, pero hoy más que nunca, es la virtud de la pureza. Y la virtud en la cual los hombres han abierto puertas inmensas y se nos vuelve una cárcel y una cadena constante cuando despreciamos el don maravilloso de la pureza, de la fidelidad y del amor a Dios. Y por ende a nuestras familias, los que somos casados, los que tenemos el don maravilloso del matrimonio, nos hemos dejado arropar o embestir por esta debilidad. Por eso es importante pedir a las santas virtudes que nos den la fuerza de vencer el demonio que nos atormenta en el pecado de la impureza. Ya aquí cerramos la segunda jerarquía angélica, pasamos a la última de ellas, que es la tercera, pero aquí están los principados, los ángeles y los arcángeles. En los principados quiero hacer connotación de una historia muy bonita que habla del santo cura de Ars. Es bien importante tener en cuenta para los que somos evangelizadores, para los que tenemos un ardor por dar a Dios al mundo entero, participar constantemente de nuestras misiones a los santos principados. Cuenta la historia del santo cura de Ars, que era un hombre muy fervoroso, de un corazón sincero, que amaba y su corazón ardía constantemente por Dios, que estaba él en el Santísimo, en la capilla del seminario donde fue formado y ya llevaba mucho tiempo allí, pero un hombre intelectualmente muy limitado. Dicen que era un brutico totalmente, y estaba allí orando cuando pasa el superior y el formador del seminario, que lo apreciaban totalmente al cura de Ars, pero sabían que era un hombre limitado en sus conocimientos. Y ellos ahí en la puerta de la capilla comentan y dicen: ¿qué hacemos pues con este burrito? Porque ya es muy virtuoso, pero no le ha podido entrar el latín. En esa época la Eucaristía se hacía en latín y ellos tenían que manejar el latín, escribirlo y hablarlo fluidamente. Pero a este hombre no le encajaba el latín por ningún lado, a no ser que fuera a hablar de la Sagrada Eucaristía. Cuando hablaba de la Sagrada Eucaristía, su latín era fluido, era perfecto, lo comprendía de una manera tal que extasiaba a los que estaban allí. Entonces vuelven a comentar: ¿qué haremos con este burro? El santo cura de Ars, el Señor le permite escuchar el susurro de estos dos hombres que hablaban de él, y él se levanta con un amor sincero y les dice: si Sansón con la quijada de un burro acabó con el ejército enemigo del pueblo de Dios, ¿se imaginan qué puede hacer el Señor con el burro entero que soy yo? Los cuestionó de tal modo y dijeron: bueno, vamos a ordenarlo. Dieron su ordenación sacerdotal, pero por vergüenza, para que no los hiciera quedar mal la ignorancia de este hombre, lo mandaron a Ars. Ars es una ciudad que es costera, y allí llegaban todos los mercaderes, y tristemente llegaba también todo el pecado de las otras regiones. Entonces era un lugar muy pagano. Dijeron: no, llevémoslo para allá, que es un lugar muy escondido, y eso allá pues que le predique a esos miserables pecadores, por así decirlo. Claro, cuando el cura de Ars se va emocionado a dar a Cristo, a hablar de sus verdades, de sus maravillas, del esplendor de su divinidad, del amor de Dios, como ya este santo cura de Ars era conocedor y tenía comunicación con los santos ángeles, cuando él sabía que estaba a punto de entrar a Ars, conociendo el don maravilloso y la misión que el Padre Creador había encomendado a los principados, descalza a sus pies, besa el suelo de Ars e invoca a los santos principados y les dice: oh santos principados de Dios, me dispongo a entrar a Ars para llevar la conversión a este pueblo pagano que no conoce al buen Dios, pero en compañía vuestra, santos principados, encomendaremos esta misión en el nombre de Dios y daremos la conversión a este pueblo pagano. En el momento un santo principado se hace ver de él, le toma de la mano, lo levanta y le dice que bienvenido a Ars. Los santos principados son los encargados de custodiar los países, las naciones, las fronteras, los arzobispados, las parroquias y toda región que delimite. Los santos principados están allí cuidando y protegiendo de la artimaña de Satanás.
En esos momentos, mis hermanos, en los cuales en nuestros países ha crecido tanto la brujería, la hechicería, el curanderismo, donde la Amazonía se ha vuelto casi una peste dentro de nuestra iglesia. Tenemos que pedirle a los santos principados que nos preserven. Se dieron cuenta en los tratados de paz el año pasado, antepasado, no recuerdo muy bien, hicieron un conjuro sobre nuestro país Colombia, en Cuba, cuando se estaban hablando de paz, paz que tristemente no hemos podido disfrutar. Pero allí unos santeros, unos balailados hacían rezos y conjuros sobre Colombia. Dicen que en las costas de Colombia, en Cartagena, hicieron rezos, muchos de ellos. Que preserven lo que quieran hacer con él. Que es el tercero de ellos, son los que tienen comunicación constantemente con el hombre, y la misión de ellos es cuidarnos y protegernos, amarnos y llevarnos a la luz de Cristo. Vamos a mirar ahorita los santos ángeles. Son los ángeles de la guarda que se nos son dados justamente el día de nuestro bautismo, mis hermanos. Es ese ángel que en el momento que nosotros nos encontremos con ellos allí en el cielo, porque ellos son los que van a presentar nuestras almas delante de Dios. Nuestro corazón va a quedar extasiado de tanto amor que nos dieron, y cuando nos demos cuenta de lo que nos han preservado, porque la misión de los ángeles, aparte de cuidar nuestra alma para la vida eterna, también nos preservan de nuestros enemigos materiales, ¿sí? De los peligros del alma y de los peligros del cuerpo. Son los santos ángeles que nos han librado de miles y miles de accidentes, de miles y miles de atentados contra nuestra integridad física y espiritual. Son estos ángeles que el Señor ha encomendado para que nos susurren constantemente palabras de bendición y de amor para alcanzar la común salvación del hombre. En esto quiero traer un recuerdo. Hace ya unos 14 años más o menos que yo estuve en mi primer retiro de conversión en Cali. Fue algo muy lindo que este joven Santiago Correa nos enseñó cuando nos hablaba de la pureza de corazón. Desde ese instante yo decidí nunca más volver a entrar a una discoteca. ¿Por qué, mis hermanos? Dicen que en las discotecas hay tanta perdición que para un santo ángel de la guarda es nauseabundo de entrar a un lugar de esos, por la profanación que se da al buen Dios en medio de tanta lujuria, perdición y desórdenes que el hombre cae cuando está en una discoteca, por el alcohol, la drogadicción, la prostitución, el mal vestir de las mujeres, la mala intención de los hombres. En ese momento yo me di cuenta que no debía volver a un lugar de estos. Por accidente, estando en Venezuela, me invitaron a una tasca que se llama un café bar, un restaurante bar, y me decían que simplemente iban a poner música muy suave y comernos una carnita asada, deliciosa, porque estamos en un compartido de la empresa. Pero cuando ya se iba cayendo la noche y cada vez era más tarde, claro, llegó el desorden, la promiscuidad, la impureza, y allí fue donde yo sentí en mi corazón sentí un dolor profundo, porque soy consciente que nosotros, mis hermanos, tú y yo, nuestro cuerpo no nos pertenece, ya le pertenece a Cristo, y somos templos vivos del Espíritu Santo. Cuando caemos en la impureza, en el pecado, en la maldad, profanamos el cuerpo místico de Cristo que somos nosotros, que somos la iglesia, y nos alejamos de la gracia y de la divinidad de Dios, de su amor, y cortamos todo vínculo con el amado Padre. Por eso los invito a que cada vez que vayan a ejecutar una acción, pídanle a los santos ángeles de la guarda que los dirijan, que les susurren al corazón y al oído la misión que Dios les encargó y que los lleven por el camino de la salvación. Ahorita vamos a ver a los santos arcángeles, y en esta vamos a ver la misión que Dios le dio a cada uno de ellos aquí en la tierra. Recordemos que en la palabra de Dios dice que son 7 arcángeles, y la nueva era les han dado nombre propio a cada uno de ellos. Pero nosotros en nuestro contexto cristiano católico solamente amamos y veneramos a San Miguel, a San Gabriel y a San Rafael.
que son los tres arcángeles que hacen parte de las Sagradas Escrituras, y vamos a meditar sobre ellos en este momento de aprendizaje y de oración, y vamos a ver lo lindo que nos dan ellos a cada uno de nosotros en el camino de la común salvación del hombre. Les pido que busquen en sus libritos, si están tomando apunte, busquen el libro de Tobías, y vamos a reflexionar sobre el capítulo 12, del versículo del 1 al 22. Le pido a Andrea que por favor me acompañe haciendo esta lectura. Bueno, lectura del capítulo 12 del libro de Tobías, del versículo 1 en adelante. Tobí llamó a su hijo Tobías y le dijo: Hijo mío, piensa cuánto debes dar al hombre que te acompañó y cuánto debes añadir a lo convenido. Tobías contestó: tendré que darle. ¿No saldría perjudicado dándole la mitad de todo lo que hemos traído? Me ha vuelto sano y salvo, curó a mi mujer, me procuró el dinero y te ha curado a ti. ¿Cuánto deberé darle? Tobí le respondió: justo es, hijo mío, darle la mitad de cuanto habéis traído. Tobías llamó al ángel y le dijo: toma como salario la mitad de todo lo que habéis traído y vete en paz. Entonces el ángel llamó a los dos aparte y les dijo: bendecid a Dios y dadle gracias, honradle y alabarle ante todo el mundo, porque Él os ha colmado de bienes. Bendecidle y cantad himnos, dad a conocer a todos los hombres las obras de Dios, porque Dios es justo y no os canséis de darle gracias. Bueno es guardar el secreto del rey, pero hay que celebrar y publicar las obras de Dios. Haced bien y no se os ocurra ninguna desgracia. Mejor es la oración con el ayuno y la limosna con justicia que la riqueza con injusticia. Con injusticia la riqueza no es buena. Buena es la limosna y mejor que amontonar tesoros. La limosna libra de la muerte y purifica del todo el pecado. Los que dan limosna tendrán larga vida. Los que cometen el pecado y la injusticia son enemigos de sí mismos. Luego el ángel les dijo: os voy a decir toda la verdad y no os ocultaré nada. Os he dicho que es bueno guardar el secreto del rey y que hay que celebrar y publicar las obras de Dios. Cuando rezabais tú y Sara, yo presentaba vuestras oraciones a Dios. Cuando enterrabas a los muertos, yo estaba a tu lado. Cuando dejabas la comida para ir a sepultar a los muertos, yo fui enviado para probarte. Y Dios también me envió para curarte a ti y a Sara, tu nuera. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están ante la gloria del Señor y en su presencia. Temblaron entonces los dos, cayeron con el rostro en tierra y se llenaron de pánico. Pero él les dijo: no temáis, la paz esté con vosotros, bendecid siempre al Señor. Cuando estaba con vosotros no estaba con mi propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. Bendecidle y cantar himnos en su honor todos los días. Me veíais que comía, pero no comía, era una apariencia lo que veías. Vosotros ahora bendecid en la tierra al Señor y dadle gracias. Yo me voy al que me envió. Escribid lo que os ha sucedido. Y desapareció. Ellos se levantaron y no le vieron más. Bendecían y cantaban a Dios y le daban gracias por las maravillas que había hecho, porque se les había aparecido un ángel del Señor. Palabra de Dios. Muchachos, esto es impresionante. Esta lectura me parece algo sumamente hermoso. Los voy a entrar un poquito en contexto para que después meditemos este capítulo. Tobías era un hombre joven, su padre se llamaba Tobit. Les recomiendo que lean todo el libro de Tobías porque es algo hermoso. Y ese hombre, Tobit, que era el padre, era un hombre comerciante y le había prestado una plata a un familiar lejano. Resulta que era un hombre, aparte de ser comerciante, un hombre muy virtuoso, que amaba profundamente a Dios, y su hijo era simplemente un joven. Y él tenía la tarea de ir a cobrar ese dinero que se le había prestado al familiar lejano y ir a hacer una correría por toda esta región. Resulta que el padre ya era un hombre experimentado en los negocios
pero se había quedado totalmente ciego, entonces no podía ir de viaje a trabajar. Entonces él, en medio de su angustia, clama al Señor Dios y le pide que envíe un compañero de viaje para su hijo, o para poderlo acompañar en esta misión que tenía de ir a cobrar estos dineros para el sostenimiento de su familia. Y como Tobit era un hombre tan justo, Dios escucha su oración y envía a Rafael. Y fue una misión totalmente hermosa, donde se cumple la voluntad de Dios y se alcanza la sanación de Tobit, perdón, se alcanza la liberación de Sara, que es la esposa de Tobit, y el pronto regreso de Tobit con salud y prosperidad a su casa paterna. ¿Sí? Es algo bien lindo porque cuando San Rafael se manifiesta como un hombre joven, acompañarlo, a decirle a Tobit que él conoce la región y que lo puede llevar y traer a feliz término. Lo lindo que es que San Rafael todo el tiempo lo está acompañando y lo está custodiando. Hay algo bien particular que quiero traer en cuenta en esto. Cuando hacemos la lectura del capítulo 12, Tobit y Tobías, que es el hijo, acuerdan darle una paga a este joven que le acompaña, que todavía ellos no eran conscientes que era San Rafael, un ángel de Dios. Entonces, en esto es muy bonito. ¿Por qué? Porque ellos estaban acordando esta persona que les había dado tantas bendiciones, porque cuando Tobit estaba ciego, sufría, y Tobías sufría por el dolor de ver a su padre ciego. Cuando él llega y se encuentra con Sara, Tobías se encuentra de que Sara estaba siendo atormentada por un demonio que justamente en estos tiempos atormenta a muchos matrimonios y a muchas personas, que es el demonio que llama Asmodeo, demonio de la lujuria y de la impureza. Inclusive los papás de Sara le dicen a Tobías que no se meta con la hija de ellos porque está atormentada por un demonio. Se ha intentado casar 7 veces y ese demonio ha matado a todos sus esposos el momento antes de consumar matrimonio. O sea, era una mujer muy hermosa y muy pretendida, pero este demonio la atormentaba. Y en esta ocasión vemos cómo San Rafael hace ese acompañamiento de la sanación de Tobit, de la liberación de Sara y de la pronta regreso de Tobías a la casa del Padre en medio de salud y prosperidad. Y es aquí donde dice: no os preocupéis, y cuando yo estaba con vosotros y Sara, tu esposa, oraban al buen Dios para ser liberada, yo escuché esas oraciones y las llevé delante de Dios. Es algo muy lindo, como si tú, mi hermano, tienes un problema familiar con tu esposa, invites a San Rafael a tu casa y le pidas que libere toda opresión del mal que haya en tu casa. ¿Sí? No olvidemos que también San Rafael trae la salud física a Tobit. Si tienes una enfermedad física o del alma, que es aún más delicada, pídele a San Rafael que te libere de toda opresión física, mental, psicológica o espiritual. Recordemos que San Rafael es ese enviado de Dios que trae la liberación al pueblo elegido. Si vas a salir en un viaje de negocios por necesidad, encomiéndate siempre a San Rafael. Si sales en tu carro, encomiéndate a Rafael. Así sea que salgas de tu casa al trabajo, encomiéndate siempre a San Rafael, que él es el acompañante de los viajeros. La palabra, el significado de la palabra San Rafael significa Dios cura, Dios sana. Ese es el significado de la palabra de San Rafael. Te pido que en esta ocasión pidas a San Rafael que libere tu alma, tu cuerpo y tu espíritu de toda enfermedad física, mental o espiritual, que te alejen de la gracia de Dios. Entonces entendamos esto, mis hermanos. De esos 7 arcángeles que nos habla la nueva era, que les pone por allá el nombre de Ezequiel, Uriel, no sé cuál otro nombre más. No es importante glorificar ni honrar esos nombres que la nueva era los ha nombrado, valga la redundancia.
Es importante sí amar y venerar fielmente a San Gabriel, a San Rafael y a San Miguel, que son los ángeles custodios que Dios nos ha permitido. Ahorita vamos a ver, ya vimos la historia de San Rafael en las Sagradas Escrituras en el libro de Tobías. Ahorita vamos a ver la historia de San Gabriel, dos versículos que para mí son muy dicientes. Mire lo que Dios nos permite a través de los santos ángeles. Como yo les decía en el principio de esta consagración, no nos vamos a consagrar a San Miguel para adorarlo y servirle a él, no. Vamos a consagrarnos a San Miguel para que él, en compañía de San Miguel, de San Gabriel y San Rafael, nos lleven prontamente a Dios. Ya vimos cómo San Rafael da la liberación de Sara, de Tobías y de Tobit en tres aspectos fundamentales en los cuales el hombre es frágil y el demonio atormenta. Primero, en Tobit le devuelve la visión, que era una enfermedad física. Segundo, en Sara la libera de un demonio, que es una enfermedad espiritual. Y tercero, que es con la otra parte con la que el demonio nos afecta mucho a nosotros, la parte económica. Devuelve con tranquilidad y prosperidad al feliz reencuentro de Tobías con su padre Tobit y trae bendiciones materiales y espirituales a esta casa. Son los tres factores que San Rafael ayuda. Ahorita vamos a ver qué pasa con San Gabriel. ¿Qué misión tiene San Gabriel aquí en la historia de la humanidad y cómo nos lo ilustra la Sagrada Escritura? Lucas capítulo 1, versículo del 5 al 15. En tiempos de Herodes, el rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del grupo de Abdías, cuya mujer era descendiente de Aarón y se llamaba Isabel. Ambos eran justos ante Dios, pues guardaban irreprochablemente todos sus mandamientos y preceptos. No tenían hijos porque Isabel era estéril, y los dos de avanzada edad. Estando en el servicio ante Dios, en el turno de su grupo, le tocó en suerte, conforme al uso litúrgico, entrar en el santuario del Señor y ofrecerle incenso. Todo el pueblo estaba afuera orando. A la hora nona, se le apareció a Zacarías un ángel del Señor en pie a la derecha del altar del incenso. Zacarías se asustó al verlo y se llenó de miedo. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues tu petición ha sido escuchada, y tu mujer te dará un hijo al que pondrás por nombre Juan. Será para ti causa de gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licores, y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno materno. Convertirá a muchos israelitas al Señor su Dios. Palabra de Dios. Muchachos, en esta parte parece sumamente bello. Zacarías era un sacerdote justo que amaba plenamente a Dios. Y aquí también viene una liberación de un hombre. Miremos que Dios, a ver mis hermanos, como les decía yo en el proceso de esta consagración, Dios no nos dio los mandamientos para coaccionar la libertad propia, ni para que fuéramos infelices. Todo lo contrario, Dios dio los mandamientos para que fuéramos plenos, sin ataduras y sin maldiciones, sin pecado. Zacarías y Sara eran un par de ancianos que amaban a Dios. Y en ese momento, para los que somos padres, la mayor fortuna nuestra es tener hijos. Y en ese entonces, la ruina más grande para un matrimonio era no poder tener hijos. Ellos mantenían tristes y abrumados por eso. Inclusive dentro de la misma comunidad eran señalados y decían que en qué habrían pecado estos dos, que Dios los había maldecido sin tener hijos. ¿Sí? Para ellos era un complejo, una tristeza constante. Pero Zacarías y su esposa oraban a Dios para que les regalara el gran don de ser padres. Dios lo que estaba haciendo era preparando en ellos esa oración tan sublime para poder sacar de allí, del vientre de Isabel, poder sacar del vientre de Isabel un hombre santo y justo, porque él era el que iba a allanar el camino para la venida de Cristo. Quiero que meditemos en algo, mis hermanos. Los santos ángeles de Dios siempre nos están comunicando una buena nueva. La palabra ángel significa enviado, mensajero de Dios. Y en esta ocasión vemos a San Gabriel que se presenta a Zacarías. Él estaba en oración.
Mis hermanos, muchas veces nosotros buscamos soluciones a nuestros problemas en el mundo, pero no vamos al lugar indicado. Zacarías, ¿dónde se encontraba? En el templo, ofreciendo el incienso para Dios. Y el pueblo que estaba afuera, porque allá el propiciatorio, como el sagrario, era totalmente privado, encerrado, y el pueblo oraba afuera del templo para glorificar a Dios. Pero Zacarías estaba allí ofreciendo su oración y la oración del pueblo a Dios. Y es donde San Gabriel se le manifiesta y se le muestra en su esplendor. Yo los invito, mis hermanos, a que constantemente visitemos a Jesús en el sagrario. En ese lugar estaba Jesús espiritual, el Padre, perdón, Dios estaba allí espiritualmente, en el propiciatorio, en el altar. Pero nosotros, tú y yo tenemos el privilegio de no tener a Dios espiritualmente, no, sino tenerlo a Él física, verdaderamente, en la Sagrada Eucaristía, en la Sagrada Comunión y en la adoración al Santísimo. Cristian, ¿y yo por qué no siento nada? Porque tú y yo, mi hermano, nos falta fe, nos falta amor, nos falta fidelidad, nos falta entrega. Yo no me imagino en el tiempo de Zacarías, si yo solamente con la presencia espiritual de Dios se extasiaban y se preparaban hasta un año para poder quemar el incienso y se turnaban por suerte a ver cuál Dios quería que entrara por su dignidad y su vida de gracia. Ahorita tú y yo, mi hermano, vamos a la Eucaristía sin preparación adecuada. Estamos en el Santísimo de afán, vamos por cumplir y no nos dedicamos a amar verdaderamente a Dios. Es el momento, mi hermano, de despertar los dones que Dios nos ha regalado a través de los santos ángeles, y especialmente cada vez que estés frente al Santísimo. No olvides que la palabra Gabriel significa mi poder es Dios, mi fuerza es Dios. Y que la misión de San Gabriel, perdón, ha sido anunciarle al hombre la buena nueva. Como vimos aquí en Zacarías, le anunció que iba a tener su pequeño, San Juan Bautista, que iba a ser motivo de alegría para él y para todo el pueblo. Y ahorita vamos a ver también qué hace San Gabriel en el capítulo, también en Lucas, en el capítulo 1, versículo 26-29, para que entendamos. En San Gabriel vemos los dos misterios, para mí, uno de los dos misterios más grandes de la común salvación del hombre. Y vamos a reflexionar en esto. Anuncio del nacimiento. Al sexto mes envió Dios a joven virgen de descendiente. Salud. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Alégrate llena de gracia. El Señor está contigo. En este texto, de pronto no, en esta versión de la Sagrada Escritura no está más específico, pero el saludo del ángel a María fue que la mitomín llena de gracia, salve reina. Y María se asustó con ese saludo, termina el versículo 22 diciendo, perdón, el versículo 29. Vamos a repetirlo. Lucas 1, 29, vamos a repetirlo, vamos a entender esto que es sumamente bello, donde dice: ante estas palabras María se turbó y se preguntó qué significaba este saludo. Esto es la clave, mis hermanos. María, totalmente una mujer espiritual, ella fue consagrada desde el vientre de Santa Ana. Es una historia muy parecida a la de Zacarías y de Isabel, el nacimiento de María. San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María, eran también ancianos, y después de orar mucho, el Señor les concedió tener este gran tesoro para el bien de la salvación, de la común salvación del hombre. Y María, aparte de que era una predilecta del Padre, había sido formada desde muy pequeña en el templo.
una mujer muy sabia, con un espíritu muy dócil delante de Dios. Era una de las mujeres que le servía al templo y fue consagrada desde pequeña al templo. Para ella no era extraordinario haber visto un ángel, pienso yo, por su intimidad y por su vida de oración. Más que ser una persona material, era una persona muy espiritual. Para mí entender que María entraba en éxtasis era muy fácil, de saber de dónde venía. Si San Juan Bautista tenía estos dones tan sobrenaturales y era un hombre tan justo, siendo él el enviado para allanar el camino del Mesías, ¿cómo no María iba a ser una mujer sumamente especial, siendo que la predilección en la cual fue llamada como reina de la creación, que aquí es donde quiero concentrarme? Ella tenía esa experiencia mística constantemente. Lo que ella le turba y la conmociona es el saludo con el cual el ángel le da a ella. Porque como la saluda San Gabriel a ella, es como se saludaban a los reyes de la época. ¿Sí? Inclusive hasta la Edad Media todavía se podía ver ese saludo. Nosotros vamos a ver en las películas que hemos podido ver o los libros. En la antigüedad se saludaban a los reyes: salve rey Julio César, salve la reina Isabel. Esa palabra salve significaba un grado casi de divinidad de un hombre aquí en la tierra. Es una manera, una manera de elogiar, de enaltecer a una persona aquí en la tierra. Y fue el saludo que le da San Gabriel a María, diciéndole: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Llena de gracia, keramitomín, o sea, plenitud en ella totalmente. Y María obviamente se turba porque ella no se sentía digna de ser saludada de tal modo. Aquí hay dos, en esta parte donde les decía hace un instante, hace unos minutos atrás, que esta parte de San Gabriel me parece muy linda a mí. El por qué, mis hermanos. Porque nos anuncian los dos misterios, uno de los dos misterios más grandes para nosotros. Primero, el preparar el camino para que el Mesías, Dios, el Emanuel, el enviado, el Hijo del Padre, venga a nosotros a través de Zacarías, de Isabel y de San Juan Bautista, gran profeta. El mismo Jesús, cuando tuvo la oportunidad de encontrarse con él, le dice: bendito el vientre que te tuvo y los pechos que te amamantaron, porque no hay hombre más grande que ti aquí en la tierra. Imaginémonos pues, muchachos, lo que el mismo Jesús le saluda a San Juan Bautista. Entonces, aquí hay una cosa impresionante en este saludo de San Gabriel, porque es un anunciador de una buena nueva espléndida para la humanidad, el nacimiento de San Juan Bautista. Y por ende, el nacimiento de Jesús, el Emanuel, el enviado, el liberador de la opresión de Satanás contra el hombre. Y María, mar de gracias. Aquí hay dos claves, mis hermanos. La primera, quiero invitarlos a que cada vez que vamos al Santísimo, al Sagrario, la comunión, a recibir a Jesús, pidámosle a San Gabriel que nos acompañe, que Él nos anuncie, el mismo Gabriel nos anuncie la plenitud a nuestras almas, para poder meditar y contemplar este misterio de la adoración de Jesús, como lo hizo con Zacarías allí frente al propiciatorio. Y el segundo, el poder vivir en amor y en unidad a María, clave fundamental para la salvación del hombre, corredentora, instrumento predilecto del Padre, madre fidelísima del Hijo y esposa fidelísima del Espíritu Santo. Estos dos textos tienen que llevarnos, mis hermanos, a través de San Gabriel a meditar este misterio maravilloso. Ahorita vamos a ver a nuestro amado Miguel, príncipe de la corte celestial, unos versículos en los cuales nos hablan de él, para que entendamos desde la Sagrada Escritura qué función cumplen. Hoy estamos viendo la función que cumplen. Para el próximo encuentro vamos a mirar la misión que tienen cada uno de ellos, y especialmente San Miguel en las Sagradas Escrituras, que se están cumpliendo en estos tiempos. Por eso esta consagración es tan importante. Vamos a leer el libro de Judas. Este libro está justamente antes del Apocalipsis, ¿sí? Vamos a leer Judas 1, versículo 9. Carta de el mismo cuando luchaba con el cuerpo
de Moisés no se atreve, sino que el Señor te reprenda. Pero ellos injurian aún a lo que no conocen, y lo que no conocen porque por instinto, como los animales, su ruina. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Miremos eso, mis hermanos. San Miguel contra el demonio luchan por el cuerpo de Moisés. Recordemos que Moisés, un gran enviado por Dios para liberar al pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, de la opresión de los egipcios, ¿cierto? Pueblo que sufría bajo el yugo de Egipto y no podían libremente adorar a su Dios. Y Moisés fue el hombre elegido por Dios para liberarlos de la opresión. Pero este pueblo era un pueblo muy idólatra, que ya había ofendido a Dios con un becerro de oro. Y Satanás, con el fin de llevar nuevamente el pueblo al pecado de la idolatría, al pecado de ofender a Dios con otros falsos dioses, quería tomar el cuerpo de Moisés y llevar al pueblo a la idolatría para que adoraran a Moisés. Y aquí es donde San Miguel Arcángel viene a defender al pueblo de Dios, mis hermanos, a ese pueblo de Israel. Viene a defenderlo y a arrebatar de las garras de Satanás el cuerpo de Moisés para que el pueblo no cayera en idolatría. Y San Miguel gana esta batalla y esconde el pueblo de Moisés para que no pase el cuerpo de Moisés, para que no pase ese gran pecado de idolatría. Quiero invitarte, mi hermano, a que hagas una reflexión. ¿Cuál es la idolatría que tú tienes? ¿Cuál es tu otro Dios? Para que San Miguel te dé la gracia de renunciar a él. ¿Tu idolatría cuál es? ¿Qué pecado hay dominante en ti? Tu idolatría, algo que no es malo, pero que te podría perder, sería el fútbol. ¿Idolatras el fútbol? ¿O tu idolatría es tu cuerpo? ¿O es tu alcoholismo? ¿O es tu drogadicción? ¿O es tu prostitución? ¿O es tu pornografía? ¿O es otra criatura? ¿Amas tanto a tus hijos que se vuelven idolatría para ti y están por encima del mismo Dios? ¿Qué hay de idólatra en ti, mi hermano? Pídele a San Miguel que te ayude en esta reflexión para que no caigas en ese pecado que Satanás te está llevando. E incluso no con cosas malas, con cosas buenas, porque de hecho San Miguel defiende al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios de alguna manera estaba agradecido con Moisés por haberlos llevado a la puerta de la tierra prometida. Porque tristemente Moisés, por un pecado de vanagloria, no pudo tocar la tierra prometida. Solamente la pudo ver de lejos, pero no la pudo tocar porque tuvo un pecado grave de vanagloria. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que mirar cuáles son nuestros pecados dominantes para que San Miguel nos dé la gracia hoy de liberarnos. Miren que cada uno de estos tres arcángeles nos dan un don especial. Vamos a leer en estos momentos Apocalipsis 12, del 7 al 9, para miremos la misión de San Miguel con nosotros. Capítulo 12, versículo 9, versículo 7. Entonces hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles combatieron, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar en ellos en el cielo. Y fue precipitado a la tierra el gran dragón, serpiente antigua que se llama Diablo y Satán, el seductor del mundo, el seductor del mundo entero. Él y sus ángeles fueron precipitados a los lados potentes del cielo, que decía: ahora ha llegado la victoria, el poder del reino de nuestro Dios y la soberbia de su Mesías, porque han expulsado al acusador de nuestros hermanos. En el día y en la noche le acusaba ante nuestro Dios. Palabra de Dios. Señor Jesús. Vamos a mirar, nuevamente San Miguel defiende al pueblo de Dios. ¿Sí? El que acusaba al pueblo elegido de Dios, que día y noche lo atormentaba. Es tan lindo, es tan bello ver esto, mis hermanos. Miren cómo el Señor siempre envía a sus ángeles a que nos acompañen y nos custodien. Aquí entendemos que esta supuesta pequeña jerarquía angélica
es una de las más importantes. ¿Por qué es una de las más importantes? Porque es la jerarquía en la que se encarga el cuidado de los hijos de Dios. La segunda jerarquía es muy bella, ¿sí? Porque se encarga del orden angélico y de todo lo creado por Dios, de los astros, de las estrellas, de las constelaciones. Es muy linda. La primera jerarquía es hermosa, sublime, porque está delante de Dios todo el tiempo. Pero en esta jerarquía tercera, que es donde nos estamos concentrando justamente ahora, y estamos viendo la meditación de los tres arcángeles, es donde vemos cómo Dios cuida a sus pequeños, a sus elegidos, a los consentidos que somos cada uno de nosotros. Ahorita vamos a leer el libro del profeta Daniel para ir culminando esta charla, donde encontramos nuevamente a San Miguel custodiando al hombre. Daniel 10, versículo 13. Apareció un ángel. Oí entonces el rumor de sus palabras y al sentirlo, temblando las palmas de mi mano y me dijo: Daniel, presta atención a lo que voy a decir. El príncipe del reino de Persia me ha enviado resistencia durante 21 días, pero Miguel, uno de los primeros príncipes, ha venido en mi ayuda. Le he dejado allí junto al rey de Persia y he venido a darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los tiempos, porque esta visión se refiere a días aún. Te alabamos, Señor. Daniel estaba en una batalla contra el reino de Persia y este rey los tenía casi derrotados. Y Daniel clama al buen Dios pidiendo ayuda. Y es donde San Miguel viene a socorrer, a acompañar y a proteger nuevamente el pueblo de Dios. ¿Sí? Inclusive la próxima charla que veamos vamos a ver cómo estas palabras del profeta Daniel se están cumpliendo en este tiempo. Pero más adelante hacemos la meditación de esto. ¿Con qué quiero llegar, mis hermanos, a estas tres arcángeles para que entendamos la misión de los santos ángeles con nosotros, especialmente esos tres arcángeles? El primero, Rafael, está siempre atento a hacer la voluntad de Dios y a cuidarnos de toda enfermedad física, mental y espiritual, liberarnos de la opresión del demonio que era Asmodeo y dar la libertad a nuestras familias, a nuestros hogares. El segundo, San Gabriel, anuncia la buena nueva de Jesucristo, la venida del reino de Dios sobre nosotros. Y el tercero, San Miguel, que ya lo acabamos de ver en estas tres lecturas que hicimos, es el que defiende el pueblo de Dios. Mi hermano, esta consagración es un tesoro, esta consagración es una bendición, esta consagración es un don maravilloso de Dios para ti y para mí. Te sientes abrumado, triste, acongojado, sientes que en estos momentos hay luchas emocionales dentro de ti. No tengas miedo, acógete a esos tres santos arcángeles y vence el pecado que hay en ti, vence la tristeza, la angustia, la soledad, el miedo que hay en ti y levántate en el nombre de nuestro buen Dios bajo la luz y protección de esos tres arcángeles para que la gracia de Jesucristo te acompañe. Te quiero desear muy, pero muy feliz resto de día. Recordemos que San Miguel significa quien como Dios, su nombre significa quien como Dios, su nombre es poderoso. Pídele al buen Miguel que te acompañe, no hay nadie como Dios. Pídele al buen Miguel que te dirija en tus caminos. Entonces así quedamos para la próxima. Señor te bendiga, medita, pon en práctica el auxilio de esos tres arcángeles que Dios nos ha permitido para común salvación del hombre, para liberación de su pueblo, para felicidad y goce de tu alma, mi hermano. Señor te bendiga, la gente te acompañe y que estés muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.